buenas. Acabo de volver de entrenar, ya me bañé y ahora es el momento ideal para mostrarles el último aparato que me compré y les quería contar los beneficios, por qué me decidí a comprarlo y si verdaderamente vale la pena. Bueno, esto es aunque no lo crean, viene en este estuche, es una pistola masajeadora. Está muy buena, es de la marca Naipo, no sé, no es muy conocida, la conseguís en Amazon, o sea, es como una alternativa más barata a las pistolas más profesionales que salen, no sé, 400 euros, esta no sale para nada, esto sale un cuarto o mucho menos. Hay un par de promociones también, hay que conseguirlas en oferta y se gasta muchísimo menos, y la verdad es que también yo no soy ningún profesional, no sé compararlas, pero por lo menos para lo que la compré funciona bastante bien. Bueno, como ven, en la pistola viene en el estuche, viene no solo la pistola que está acá, sino 1, 2, 3, 4, 5 cabezales que se usan para distintas cosas, como por ejemplo tenemos este, que es uno de mis preferidos porque viene con como acá amortiguado y no es tan fuerte, por lo menos al principio, para los masajes, con lo cual está bueno como para empezar. Después tenés este que es para trigger points, o sea, si tenés una zona donde te duela bastante, este es bastante intenso. Después tenemos este que es para la columna, para alrededor de la columna. Después tenemos el típico que es una pelotita, es como media no es de plástico, sino es un poquito más de goma. Está bastante bien para masajear zonas músculos más grandes, como el cuádriceps, por ejemplo. Y después tenemos este, que sí, este ya es duro, es de plástico. Y este, más que nada, yo le diría para gente que ya tiene más experiencia y tiene el cuerpo ya acostumbrado a este tipo de masajes, porque son muy intensos y al principio son dolorosos. Bueno, viene con el cargador, se carga súper rápido. Creo que en menos de una hora ya tenés la batería completamente cargada. Viene, les muestro la pistola. Acá van a ver que tiene el botón de prendido. Una vez que lo prendemos, tenemos el indicador acá abajo de cuánta carga nos queda. En este caso me quedan 2 puntitos, o sea, la mitad. Y acá también tiene esto, pero esto no tiene ninguna función, nada más mostrarte que está prendido. De acá tenemos el botón de inicio. Como ven, este es el nivel más bajo. Ahí están los 5 niveles. Yo hasta ahora lo usé en un nivel 3. La idea, lo que recomiendan los que saben, es empezar con nivel 1 hasta que el cuerpo se acostumbre, sobre todo a las terminales nerviosas de los músculos, y después el cuerpo mismo te va a decir cuándo ya es necesario pasar a otro nivel de intensidad. Les voy a mostrar cómo utilizarlo en la pierna y también van a escuchar el ruido que hace, o sea, nada. Como ven, puedo estar hablando, puedes estar hasta incluso, no sé, trabajando y masajeándote porque no hace ningún ruido en lo absoluto. Y voy a subir un poco la intensidad, si escuchan el resto. Tampoco. La verdad que se puede mantener una conversación sin ningún dolor y sin ningún ruido así concreto. En esta, que es la amortiguada, la que yo les dije ya que la recomendaba para el principio, está bueno porque si no sabes bien de dónde están los músculos y dónde están los huesos, es menos doloroso el error, digamos. Con las cabezales más de plástico, más duros, ahí se nota mucho cuando pasaste por arriba de un hueso y te va a doler muchísimo, así que esta la recomiendo como para empezar. Una de las zonas más dolorosas es los gemelos, pero bueno, hay que empezar de a poco, que se van ablandando y se van acostumbrando a este tipo de masajes. Bueno, mientras sigo masajeando los brazos, les cuento que esta pistola la compré en Amazon, me costó algo así como 80 euros. De vez en cuando hay ofertas, está un poquito más cara, pero hay que buscar el precio. Hay otras variantes, yo esta marca, la verdad, tenía otro aparato de masajeo y me pareció muy buena. La calidad la tengo hace ya unos meses y sigue funcionando bien, la batería aguanta bastante, o sea, te puede masajear todo el cuerpo varias veces a la semana y no la tenés que cargar, con lo cual está bárbaro eso. No es muy pesada, creo que pesa
más 2 kilos, una cosa así, pero viene con esta funda que es clave para si querés ir a un viaje, si estás yendo no sé, a un maratón, a un evento, a un triatlón o lo que sea, un evento fuera y te lo querés llevar para recuperarte en el hotel o de vacaciones, lo que sea. También, obviamente, para si estás mucho tiempo en la compu como yo, en la oficina, te viene bárbaro, te pones acá en la espalda, los hombros y te afloja bastante, y además como tiene este mango largo te podés llegar bastante atrás en la espalda. Obviamente no es lo mismo que ir a un masajista o que te lo haga otro, pero dentro de todo está bastante bien, digamos. Y cuando ves que agarra un hueso, salta. Y no es doloroso, la verdad. Así que, pero obviamente hay que tener cuidado, que hay que chequear de que no tengas ninguna lesión o no tengas nada que te pueda llegar a afectar. Eso es muy importante que lo hagas antes de empezar con cualquiera de estas cosas que ves en internet, que cualquiera te dice cualquier consejo y vos lo tomás. No, hay que ir y consultar a un médico o ver que te asesore para ver si es lo que realmente necesitas vos. Lo único que no me gusta tanto es que tenés que apretar varias veces hasta que frena. Si no, le das el control acá abajo, pero la verdad que no me da cosa, como que la estoy cortando de raíz. Prefiero apretarle todos los botones y después que pare y ya me queda así, y después nunca hay que olvidarse de apagarlo porque si no se consume la batería mientras se guarda. Así que es otro consejo para darte. ¿Cuáles son los beneficios, además de la sensación placentera de masajearse con fuerza en los músculos? Supuestamente lo que yo estuve investigando, que acelera el proceso de regeneración, porque obviamente es como una especie de masaje profundo que hace que las toxinas que uno acumula cuando entrena aumente la circulación y entonces uno pueda eliminarlas más rápido y regenerar más rápido los músculos. Eso quiere decir que una vez que descansa, al otro día ya estás listo como para hacer otro tipo de actividad. Para las personas que entrenan muchas veces por semana o que tienen poco tiempo para entrenar y necesitan recuperarse rápido, esto creo yo que es un aparato que la verdad les va a servir. Con respecto al precio, como le dije, hay millones de productos, millones de gamas. Este es el que compré yo, no quiere decir que sea el mejor o el peor. Les recomiendo, como siempre, que hagan una buena investigación, que les pregunten. Yo le pregunté, por ejemplo, a un fisioterapeuta conocido a ver si me lo recomendaba o no, si era todo mentira o no, si era una moda o realmente había algún beneficio. Obviamente no reemplaza a un masajista o a un profesional, a un kinesiólogo, a un profesional que estudió años y tiene muchísima experiencia, pero también hay que reconocer que esas sesiones son muchas veces muy caras y no están al alcance de todos. Esto es algo económico que te permite tener un masaje al alcance de tus manos, digamos, sin saber nada más te lo tenés que pasar y listo. Bueno, este fue mi pequeña review sobre la pistola masajeadora que me acabo de comprar. Espero que les gusta, espero que les sirva. Si están teniendo dudas en cuál elegir, coméntenme abajo, yo les puedo llegar a guiar, ya lo hice con otros aparatos. La verdad que encantado de poder ayudarlos. No se olviden de dejarle un like al video si les gustó, de suscribirse si no lo hicieron, y compartir el video para así llegamos a más personas. Les mando un saludo grande, nos vemos la próxima. Chao.